Les agradezco su presencia, el estar hasta estos momentos aguantando, escuchando a todos nosotros los ponentes y también a ustedes mismos que han invertido su tiempo, han venido aquí a participar. Se ve el interés por conocer, por proponer, por escuchar sobre un tema muy importante que está actualmente en los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación, porque se va a legislar a nivel federal y posteriormente bajará esta reforma en cuanto se dé hacia las mismas entidades federativas. Vamos a comenzar el análisis sobre esta propuesta de reforma al Poder Judicial Federal y nos toca el punto 4 referente a la justicia expedita y equilibrio de poderes. Esta propuesta que mandó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero de este año 2024, al Congreso de la Unión, se trata en este punto de 4 temas que pueden ser importantes para algunos, ¿no? Aquí, cuando empecemos a analizar, yo les comentaría primero que viéramos de manera integral y desde sus diferentes perspectivas, porque cuando hay una reforma, y esto lo pongo desde el principio, yo siempre estoy a favor de cualquier reforma positiva, pero cualquier reforma genera cambios y genera impacto en los intereses de los diferentes entes que están involucrados, ¿no? El primer punto de este eje de la reforma al Poder Judicial habla sobre la justicia expedita y habla de que se establece un plazo de 6 meses para la resolución de los asuntos fiscales y de 1 año para los asuntos penales. Y en caso de rebasar este periodo y que no pudieran los juzgadores poder resolver, pues se tendría que informar al Tribunal de Disciplina Judicial, que podrá investigar y sancionar la demora. El segundo punto sería lo referente a las suspensiones, que se trata de otorgar, que se prohíba otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad. Siguiente, por favor. El tercer punto sería lo referente a la justicia local. Ya hablamos de los poderes judiciales de los estados, de las entidades federativas, quienes obviamente deberán de establecer las reglas, el sistema de cómo van a elegir a sus magistrados y a sus jueces, asimismo a sus órganos de administración y de disciplina independiente. Y el último punto de este eje habla sobre los fideicomisos del Poder Judicial, que habla que una vez que se concluyan los juicios que están en curso, que obviamente si salen a favor, que debe de reintegrarse ese recurso de los fideicomisos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores. Siguiente. Vamos a comenzar ¿cuál es la problemática del Poder Judicial? Aquí todos podemos hablar y tenemos conocidos o tenemos personas que tienen 1, 2, 10, 15 historias de personas que sienten que no han tenido acceso a la justicia, o lo podemos decir de otra manera, que la justicia no estuvo a su favor o que la justicia no les dio la razón. Pero partamos de esto. Siempre en cada juicio, siempre hay 2 partes. Y al final, después que se dé la resolución, se dé la sentencia y se agoten todas las instancias, siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor. Y el ganador va a decir, hay justicia, gané. Y el perdedor va a decir, no me dieron justicia. Entonces, de entrada, el 50% siempre va a estar en contra del sistema de justicia porque va a perder, por pura probabilidad, por pura cuestión de porcentaje. Entonces, partamos de este asunto. ¿Cuál es la problemática del Poder Judicial? Punto número 1, sobrecarga de casos. Hay amplio volumen de casos y falta de personal. Se puede ser litigante en algunos momentos de la vida, se puede ser miembro
del Poder Judicial en otras partes, y yo lo puedo comentar porque yo estuve en el Poder Judicial de la Federación aquí en Acapulco alrededor de 1 año 10 meses, entre 2008 y 2010. Obviamente formé parte del Poder Judicial de la Federación, pero había un horario de entrada, pero no había horario de salida. El personal es insuficiente para la gran cantidad y volúmenes de casos que se manejan. Los que andan trabajando todo el tiempo y se desgastan y tienen hasta problemas familiares en su mismo entorno son los oficiales judiciales, son los actuarios que tienen que ir a notificar hasta el mismo reclusorio después de la medianoche, son los secretarios, el secretario de estudio y cuenta. Tal vez los que puedan tener un horario más amplio serían los jueces, serían los magistrados. Pero hay una sobrecarga de casos y eso lo conocen los litigantes y los que han formado o forman parte del Poder Judicial. Segundo punto, ¿quién no tiene historias de corrupción? Influencia externa que hay, presiones mediáticas, presiones de todo tipo, prácticas corruptas. Siempre hay elementos, no nada más en el Poder Judicial, en muchísimas partes. Tercer punto de la problemática sería la burocracia. Los procedimientos son complicados, tienes derecho a hacer de todos los recursos, habidos y por haber, y en algunos casos falta hasta cierta modernización. El otro problema que presenta el Poder Judicial sería los recursos insuficientes. Hay financiamiento limitado y a veces en algunos lugares hay una estructura deficiente, ¿no? ¿Cuánto no hemos escuchado que no nada más en el Poder Judicial, sino en el Legislativo y en el Ejecutivo siempre la falta de presupuesto genera problemáticas, ¿no? Esos serían los primeros 4 puntos. El quinto punto de los problemas que tiene el Poder Judicial sería la capacitación inadecuada. Puedes tomar cursos, formas a tu personal, los capacitas, pero el derecho está en constante evolución y tienes que estarte actualizando. Y en algunos casos no va de la misma manera y existe una desactualización legal. Otra de las cuestiones, y esto le pesa mucho a la población, es la impunidad que hay, la falta de consecuencias y hay una poca confianza pública en los juzgadores. De entrada, como lo comenté, 50% va a estar a favor porque gana el asunto y 50% en contra porque lo va a perder. Y de ahí súmenle, ¿no? De acuerdo a la experiencia personal, particular o de amistades. Otro punto sería, dentro de la problemática, el acceso a la justicia. Pues hay desigualdades regionales, hay costos elevados, dependiendo de la zona del país, y esa es una problemática que existe. Y por último, las reformas que se han dado a veces han sido incompletas y generalmente hay resistencia al cambio. Eso es en términos generales la problemática del Poder Judicial. Aquí va el punto. En este punto referente a que disminuyan los plazos en materia fiscal y en materia penal, yo sí estoy de acuerdo. Yo creo que la población va a estar de acuerdo. ¿Para qué? Pues para que no duren tantos cada asunto jurídico, cada caso. Van a salir beneficiados. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, primer punto. Pero ahora, y ese es el análisis que se debe dar en cada uno de los foros, y los legisladores en su momento lo deben de dar a conocer a la ciudadanía. ¿Cómo lo van a implementar? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que eso que se ve en la letra y se lee bonito, no sea letra muerta, sino que en realidad se aplique y la población tenga la confianza de que va a durar su juicio determinado tiempo. Pero, ¿cómo se va a lograr esto? Y esas son las interrogantes. Los litigantes lo saben, los que forman parte del Poder Judicial lo saben. ¿Van a incrementar el Poder Judicial? ¿El personal? Si hay sobrecarga de casos, ¿qué es lo que se requiere? ¿Que les aumenten el salario o que aumenten el personal? Porque de por sí, pues hay horario de entrada, pero no hay horario de salida. Entonces, ¿qué te asegura que en realidad vayas a cumplir con esos plazos? Número 2, ¿vas a implementar tecnología y digitalización? Pues obviamente lo están haciendo. ¿Es suficiente? Pues habría que valorar, ¿no? ¿Cuánto le van a invertir y cuál va a ser el beneficio, relación costo-beneficio? Eso en realidad se va a aplicar
nos los tienen que clarificar. Tercer punto, una reforma procesal y simplificación de procedimientos. ¿Hacia quién va a ser la carga en cuanto a la simplificación de procedimientos? Porque la reforma dice, en dado caso que no cumplan con el plazo estipulado, se tendrá que informar al Tribunal de Disciplina. ¿Y cuáles son las causas? Pero esto genera más interrogantes. ¿A quién le va a caer esa situación de la reforma procesal? Van a presionar a los juzgadores y al personal que trabaja actualmente en el Poder Judicial para que puedan resolver con mucha prontitud, con mucha serenidad, o en su defecto van a tratar de reformar todos los recursos habidos y por haber en materia fiscal y en materia penal que tenemos derecho los abogados, los litigantes, y van a disminuir el número de días hábiles. ¿Hacia quién va a ser la carga? Eso no lo especifican, pero lo tienen que platicar, lo tienen que decir. Vuelvo a repetir para que no sea letra muerta esa propuesta de reforma. ¿Mecanismos de fiscalización? Bueno, vamos a ver cómo trabaja el Tribunal de Disciplina, los órganos de administración nuevos que se pretenden. Vamos a ver en realidad cómo lo van a hacer. Un aumento del presupuesto, pues año con año se aumenta el presupuesto, pero ¿hacia dónde se va el presupuesto? ¿Se va hacia la generación o creación de nuevos tribunales, nuevos juzgados, nueva infraestructura, o se va a ir hacia nuevas plazas? Digo, o hacia nuevos salarios. Capacitación continua, pues sí lo hacen, falta ver si es efectiva o no es efectiva. Y por último, ¿cuál va a ser el costo de los asuntos jurídicos ahora como abogados? Dependiendo de la reforma, ¿vas a cobrar menos, vas a cobrar igual, vas a cobrar más? Pues son interrogantes que se van a saber, porque al final de cuentas el cliente te dice, pues la justicia pues es costosa, ¿no? Y se va en la cuestión del tiempo. Entonces, en ese primer punto estamos de acuerdo, pero nos tienen que clarificar cómo lo van a implementar para que dure menos, al menos, esos asuntos fiscales y esos asuntos penales. El segundo punto habla sobre las suspensiones de leyes en materia general que ahorita lo permiten, pero que ahora quieren que no se den ese tipo de suspensiones en leyes generales. ¿Sí? Estamos hablando de controversias constitucionales. En general, ¿cuáles son las ventajas de estas suspensiones si cooperan hoy en día? Hay una protección inmediata de derechos, hay una protección constitucional, hay una prevención de daños irreparables según sea el caso, hay una prevención de daños sociales, hay una salvaguarda de los derechos fundamentales, hay una protección de competencias entre los tres niveles de gobierno, ¿sí? Federal, estatal, municipal, y hay un mantenimiento del equilibrio entre poderes. Esas son las ventajas de cómo está actualmente aplicando la fórmula Otero en cuanto a la suspensión, ¿sí? De leyes generales. Siguiente, por favor. Pero ¿cuáles son las desventajas de estas suspensiones? La temporalidad. ¿A qué me refiero con esto? Depende del juzgador. ¿Te lo otorga o no te lo otorga? Primero. Y si te lo otorga, pues es por determinado tiempo hasta en lo que dura el juicio, ¿no? Y si te otorga o no te otorga la suspensión. Te otorga la suspensión provisional, pero no la final, ¿no? En cuanto al choque con el Poder Ejecutivo, hay paralización de políticas públicas. Ya ven lo que ha ocurrido con la cuestión del Tren Maya, hay que decirlo, ¿no? Ese es el problema con la cuestión de las suspensiones, ¿no? Si hay una afectación hacia la naturaleza, ¿no? Que eso motivó diversos juicios de amparo. Hay incertidumbre jurídica, hay impacto en el gobierno y hay una incertidumbre legal. Entonces, en este punto ha funcionado bien. Proponen, habría que explicarlo de mejor manera cuál va a ser el beneficio para la población, porque en este momento está funcionando bien y lo hacemos uso los abogados, ¿no? Con nuestros derechos. Y cuando hay controversias entre poderes o entre los diferentes poderes, pues hacen uso de esa suspensión
para que al momento quede en el estado que se encuentra, independientemente de que se resuelva el asunto. Entonces ahí le pondría un paréntesis en esta propuesta de justicia expedita y equilibrio entre poderes, si es para mejorar esta situación de las suspensiones generales. Hablamos, el tercer punto se refiere a que cuando se dé esta reforma tiene que bajar a todas las entidades federativas, y cada entidad federativa en su ámbito de potestad, de autonomía, va a tener que hacer las adecuaciones normativas, que generalmente lo que pasa a nivel federal difícilmente se lo modifican. Entonces tendrán que ver, en este caso en el estado de Guerrero, tendrán que hacer las modificaciones para saber cómo van a elegir a los jueces y a los magistrados, y cómo de alguna manera van a tener que eliminar al Consejo de la Judicatura y tener su propio órgano de disciplina judicial y su órgano de administración, y lo tendrán que hacer obviamente cada entidad federativa, y en este caso que nos resulta el estado de Guerrero. Por último, el cuarto punto habla sobre los fideicomisos del Poder Judicial, que en cuanto se resuelvan los asuntos que están actualmente, que se deben de reintegrar esos fondos a las pensiones del bienestar. Suena bien porque es un dinero que hay en esos fideicomisos, suena bien para la población en general que va a recibir esos recursos por medio del Fondo de Pensiones de Bienestar, y obviamente van a estar de acuerdo porque van a resultar beneficiados, pero hay que ver dentro de los fideicomisos del Poder Judicial y qué cuantía tienen, quiénes van a salir afectados dentro del mismo Poder Judicial. Entonces, suena bien, interesante la propuesta, y pueden estar muchos a favor, pero como lo dice la reforma, pero no es clara, sin afectar los derechos de los trabajadores, y eso es lo que tienen que clarificar a través del análisis de las leyes secundarias, de las propuestas, porque lo único que vemos en esta reforma es una serie de propuestas de reformas a artículos constitucionales, ¿sí? Entonces, este cuarto punto de justicia pronta y expedita, el mejor punto y que le da un beneficio a la población es el de la temporalidad. Asuntos fiscales 6 meses, asuntos penales 1 año, y sí va a salir beneficiada la población. ¿Cómo le van a hacer? Quieren hacer una reforma constitucional y estamos de acuerdo, apoyamos el punto. ¿Cómo se va a implementar? Eso es lo complicado, porque lo vemos en la práctica, porque tenemos a conocidos, y entonces no tiene caso que lo pongamos en la Constitución, aprueben los legisladores, si cuando lo tengan que aplicar, pues obviamente pues se va a llenar el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de disciplina judicial se va a llenar de asuntos, y que va a haber informes por parte de los juzgadores y magistrados referente de que no han terminado el asunto, porque también debemos de reconocerlo, o sea, los mismos recursos que hay para una parte los puede utilizar la otra, y así se va y se va y se va alargando un juicio jurídico, un procedimiento, y eso lo debe de saber la población. Y ya lo han comentado los compañeros que me antecedieron, ¿no? ¿Cómo le explicas al cliente que el asunto se va alargando, que el asunto se va volviendo costoso? Pero ese para mí es el principal punto, y que puede recibir la población en general el beneficio. Yo les agradezco la oportunidad, el haberme escuchado, el haberse quedado, pues muchas gracias. Les agradezco. Muchas gracias, Hugo Hernández Martínez, presidente del Colegio de Licenciados y Graduados en Derecho del Estado de Guerrero. Y como último participante tenemos a José María Valencia Daza, representante del Grupo ACA. Adelante.